Marcos 14, 24. Acuérdese, Jesucristo está en la última cena, está hablando con los discípulos, es la última cena que va a tomar con ellos, y dice algo interesante. Marcos 14, 24 dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Hay muchas cosas que podemos sacar de este versículo. Para empezar, porque no dice esta es mi sangre, dice esto es el pacto en mi sangre, y después sigue hablando de muchas cosas, pero algo interesantísimo en la Biblia, no sé cuántos de ustedes se hayan puesto a pensar en esto. Los milagros que nos dice la Biblia, ¿cómo fueron? De repente el hombre tirado que nunca había caminado se levantó. De repente el hombre que le faltaba un pedacito de pierna, le creció y como si nada. El hombre que nunca había visto abrió los ojos y vio. ¿Cómo serían esos milagros? Si usted y yo hubiéramos estado ahí, ¿cómo nos hubiéramos quedado? ¡Wow! Imagínese que tenemos un auditorio de 5,000 familias, o sea, hace unas 40,000 personas. No tantos, pero más o menos. Y yo le digo: hermano, no se vaya, tenemos lunch, aquí vamos a almorzar, no se me vaya. Y llego yo aquí con 5 panes y 2 pescaditos. Hay para todos, no se me vaya. Y luego le pido a hermanos, a 12 hermanos que vengan y que me ayuden. Tengo 7, tengo 5 panes y 2. ¿Cómo agarro 7 para darle a 12 para que le repartan a 5,000 familias? ¿Cómo fue ese milagro? No tengo idea. Mirad la multitud. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos. Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén. Wow. ¿Cuántos panes aparecieron? Muchos. ¿Cuántos pescados aparecieron? Muchos. ¿Cuántas personas de las que estaban ahí comieron? Todas. Todas las que quisieron comer, comieron. ¿Hasta cuándo? Hasta que quisieron.
Ya cuando ya no quisieron comer, pues ya no comieron y levantaron lo que sobraba. ¿No es cierto? En otras palabras, muchos comieron de los peces y de los panes y estos fueron suficientes para que todos los que estaban ahí que querían comer, comieran. ¿No es cierto? Así de fácil. Jesucristo murió para que todos los que crean en Él puedan ser salvos. Todo el que quiera creer va a ser salvo. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar los pecados de todos los que quieran creer en Él. La triste realidad es que la sangre de Cristo se derramó para que muchos fueran salvos. ¿Cómo así, pastor? Es lo que dice ahí. Marcos 14:24 dice ahí: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. La sangre del nuevo pacto se derramó para que muchos fueran salvos. Todos no es lo mismo que muchos. Y ahí dice para que muchos fueran salvos. Para que muchos. Con uno que no se haya salvado, ya no fueron todos. ¿No es cierto? La semana pasada estudiamos que Judas no se salvó. Para que el hijo de perdición, el único que se perdió, con ese que se perdió es suficiente. ¿No es cierto? Con uno es suficiente. Jesucristo vino a cumplir el pacto que hizo con el pueblo de Israel. Sigue toda la ley, cumple toda la ley, establece que se cumplió el pacto y solamente Él puede establecer un nuevo pacto en su sangre. Las condiciones se cumplieron del primero y ahora establece uno nuevo. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el Nuevo Testamento se llama Nuevo Testamento? ¿Y por qué no la continuación? ¿Por qué Nuevo Testamento? Porque pacto, la palabra pacto que se usa en la Biblia es testamento. Esta foto que tenemos ahí, que está bien fea esa foto. Pastor, ¿de dónde sacó esa foto tan fea, tan vieja? Bueno, esta es una hoja de la primera traducción al español de la Biblia, de 1596, por ahí, 1500 y algo. Es una copia, una foto de la Biblia de Casiodoro de Reina, que se tradujo al principio. Y mire, dice ahí: y diles, esto es mi sangre del Nuevo Testamento. No dice eso, sí dice eso, nomás que es español muy viejo. La palabra que sí que se usa es diadeque, el Nuevo Testamento. ¿Cuándo se hace efectivo un testamento? Después de que muere la persona. ¿Cuándo iba a ser efectivo el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo? Cuando se derramara la sangre de Jesucristo, cuando Jesucristo muriera y dice: este es mi nuevo testamento. Cuando yo me muera, esto es lo que les voy a dejar. El nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, que es por muchos derramada, dijo Jesucristo. En la Biblia hay 19 versículos como este que dice que la sangre de Jesucristo se derramó para que nosotros fuéramos salvos. De esos 19, 17 dicen para que muchos fueran salvos. No dice para que todos fueran salvos. Tenemos que reconocer, mi hermano, la triste realidad. No todos van a ser salvos. Tenemos que reconocer la triste realidad que no todos han sido salvos. ¿Cuántos se van a salvar, pastor? Yo no sé. ¿Quién se va a salvar? Oh, eso sí sé. Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos se van a salvar? Muchos. ¿Quiénes? Todos los que crean. Tristemente, no todos van a creer. Jesús vino a morir para que todos los que crean en Él sean salvos. Si usted está en el grupo que está afuera de los muchos, pues le recomiendo que se meta al grupo de los muchos. Si usted todavía no ha creído en Jesucristo,
Usted puede ser parte de los todos que crean en Jesucristo, puede ser salvo. Usted puede ser parte de los muchos. Otra vez, la semana pasada estudiamos que Judas no fue salvo. Así que si uno se pierde, no todos se salvaron. Y como él, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de que no todos se salvaron. Pero hay un versículo que nos dice del poder de la sangre de Jesucristo para salvar a todos los que crean. Ya se lo debería usted de saber. Romanos 1:16, lo voy a leer para que no me vaya a equivocar, pero ya no lo sabemos de memoria. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación para todo aquel. Todo aquel que en él crea puede ser salvo. ¿Tenemos alguna evidencia de que Dios va a salvar a gente de todos lados? Sí, cómo no. Acompáñeme a Apocalipsis 5:9. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. Al final, cuando estemos en el cielo, vamos a ver salvos de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo. Pero no todas las lenguas, no todos los linajes, todos los pueblos, todas las naciones vamos a estar allá juntos. Muchos sí vamos a estar, pero no todos. La sangre de Jesucristo es suficiente para salvar a todo aquel que cree. En otras palabras, si fuera el caso, que sabemos que no es, si fuera el caso que todos, absolutamente todos los humanos creyeran en Jesucristo, todos, absolutamente todos los humanos pueden ser salvos, porque la sangre de Jesucristo es poder para salvación para todo aquel que cree. Pero fue derramada solamente para que algunos fueran salvos. Dice Jesús: mi sangre es derramada para que muchos, pero no todos. El milagro de los panes y de los peces, que es un milagro que gráficamente podemos ver que Dios multiplicó algo. Era poquito, pero lo multiplicó y lo hizo al punto que fue suficiente para que todos los que quisieran comer, comieran. En una nación como Israel, que la gran mayoría eran pescadores, que vivían en la orilla del mar Mediterráneo, que gran parte de su economía dependía de la pesca en el mar de Galilea, etcétera, etcétera. Me cuesta trabajo pensar que hubiera personas que no les gustara el pescado, que les sirve un pescado. No, yo no como pescado. Pero si la comunidad vive de eso, ¿cómo que no comes pescado? En una comunidad que lo que se sembraba era trigo, y lo más común era hacer una torta de pan, un pan ahí para cualquiera, rapidito hacían ahí la masa y se lo comían. Me suena muy raro que alguien dijera: yo no quiero comer el pan porque no me gusta el pan. En una tarde en que dice Jesucristo que ya era tarde, ya se hacía de noche, habían estado todo el día, toda la mañana sin comer. Se me hace raro que alguien dijera: yo no tengo hambre. Yo pienso que todos tenían hambre. Yo pienso que a la gran mayoría, si no es que a todos les gustaba el pescado, les gustaba el pan. ¿Quién no comió del pan y de los pescados? El que no quiso. Así de fácil. ¿Quién sí comió? Pues el que quiso. ¿Cuánto comió? Pues lo que quiso. El que quiso doble torta se echó doble torta de pescado, el que quiso nomás una probadita, una probadita. Pero la oración de Jesús por los panes y los pescados fue que fuera suficiente para que todos los que estaban ahí comieran. La sangre de Jesucristo tiene poder y es suficiente para que todo aquel que en él crea sea salvo. Para que la sangre de Jesucristo es suficiente para que todos los pecados de todos los que en él crean sean borrados. Entonces la pregunta
pastor, ¿quién va a creer? ¿Quiénes son los que van a creer? Bueno, la respuesta la iniciamos la semana pasada y es muy sencilla. Todos los que escuchen, lean, aprendan, escuchen, entiendan, oigan, acepten, todos los que reciban el Evangelio y que crean que Jesucristo llevó sus pecados en la cruz del Calvario y que no hay más necesidad de más nada, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Todos los que escuchen ese mensaje y crean en Jesucristo, la suficiencia de Jesucristo en la cruz del Calvario, que tomó nuestro lugar, van a ser salvos. Pastor, yo pienso que algunos están destinados a no ser salvos. De verdad, es que son malos. Oiga, esa gente, no, yo creo que esa gente no va a ser salva. Bueno, si nosotros pensamos que hay algunas personas que están destinadas a no ser salvas, déjeme le digo una cosa, usted no está solo. Hay muchos que piensan así, ¿ok? Hay muchos que, hay doctrinas que se han establecido en este pensamiento, hay iglesias que se han establecido en este pensamiento, teologías, etcétera, etcétera. Pero por lógica, si decimos que pensamos que algunos no van a ser salvos, tenemos que pensar que hay algunos que están destinados a sí ser salvos. Si unos están destinados a no ser salvos, unos están destinados a sí ser salvos, ¿no es cierto? Bueno, entonces la pregunta inmediata debería ser, ¿quién sí está destinado a ser salvo? ¿Quién no? ¿Y por qué? ¿Quién sí está destinado a ser salvo? ¿Por qué? ¿Está usted destinado a ser salvo? ¿Es usted de los destinados o no? No sé, yo creo que la Escritura nos tiene que contestar esa pregunta. Así que vamos a la Escritura a ver qué dice. Romanos 3:23. ¿No? ¿Qué pasó con Romanos? Segunda de Pedro. ¿Dónde salió Segunda de Pedro? Oiga. No, pues ya me brinqué un montón. Acompáñame a Romanos 3:23. Hoy la computadora sí nos dio muchos problemas, se brincó para todos lados hoy, sí. Así que no le eche la culpa a Rodrigo, la computadora está brincando para todos lados, quién sabe qué trae hoy. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a responder esta pregunta, ¿quién está destinado a ser salvo y por qué? Desde el punto de vista de la justicia de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios dice que todos pecamos, que todos merecemos morir. Eso dice ahí. Romanos 6:23, para completarlo, para que no piense que lo estoy engañando. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos pecamos y la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la justicia de Dios? Estaba yo platicando con un muchacho ayer y yo le preguntaba entre la plática cosas que no le debe uno de preguntar a los muchachos, pero yo le preguntaba, ¿verdad? Oye, ¿tienes papeles para estar en este país? A mí qué me importa, oiga, pero le pregunté. Y me dice, no. Digo, ok. Imagínate que te para la policía y te da una orden de deportación, que tienes que ir con el juez y tienes tu orden de deportación. Y no vas. Y después te vuelve a parar otro policía que no sabe y te da otra orden de deportación. Y así te siguen para hasta que te para uno y se da cuenta que tienes 100 órdenes de deportación y no has ido al juez. Le preguntaba yo a este muchacho, ¿cuántas órdenes de deportación necesitas para que te deporten de este país? Una. No se necesitan 100, con una que tenga es suficiente. ¿Cuál es la justicia de Dios, mi hermano? Con un pecado que tengamos es suficiente para que merezcamos la muerte. Esa es la justicia de Dios. Usted es extremadamente bueno, usted es la persona más buena que ha pisado esta tierra. Buenísimo. Usted no, pero bueno, ni espanta las moscas, ni eso. Buenísimo. ¿Qué dirá? Usted tiene un pecado a la semana. Yo no, oiga usted.
Un pecado a la semana, una cosa buena, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? 50. Ok. 50 multiplicado por 52, ¿cuántos pecados tiene? Válgame el Señor de los ejércitos. ¿Con cuántos se necesita para que me manden al infierno? Con uno. ¿Cuál es la justicia de Dios? Él es santo, Él es perfecto, Él no puede ver el pecado. Con uno que tengamos merecemos la muerte. Esa es la justicia de Dios. ¿Quién está destinado a ser salvo y por qué? Todos pecamos. La justicia de Dios no es salvar a todos. La justicia de Dios es que todos muramos por nuestros pecados. Esa es la justicia de Dios. Romanos 9, del 14 al 15, no creo que lo tenga ahí, no. Romanos 9, del 14 al 15, ahí adelantito, dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¡Wow! ¿Quién está destinado a ser salvo y por qué? El que Dios quiera. Del que Dios tenga misericordia. ¿Y por qué? Porque Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, cuando le da gana tener misericordia. Si lo vemos de la justicia de Dios, dependemos de su misericordia. Si lo vemos desde el punto de vista de la gracia de Dios, Efesios 2, del 8 al 9, ya se lo debe de saber. Si no se lo sabe, le recomiendo muchísimo que se lo aprenda. Efesios está adelantito de Romanos, unos 3, 4 libros adelantito de Romanos, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si lo vemos desde la gracia de Dios, la salvación es gratuita para nosotros. Él pagó el precio. La salvación no es por nada que yo haya hecho, ni por nada que yo voy a hacer algún día, ni por lo que estoy haciendo ahorita estando en la iglesia. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. La gracia es un don de Dios, la salvación es un don de Dios para que nadie se gloríe, no por obras. La justicia de Dios, merezco morir. La misericordia de Dios, alguien tiene que pagar el precio. La gracia de Dios es gratuita para usted. Todo el que quiera aceptar la gracia de Dios es gratuita. ¿Qué quiere Dios? Segunda de Pedro 3:9, ahora sí. Segunda de Pedro, más para adelante todavía. Segunda de Pedro 3:9, casi al final de la Biblia. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda. Si la voluntad de Dios es que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento, entonces la sangre de Jesucristo es para que todo el que crea venga a Él y sea salvo. Pero tristemente solamente muchos van a ser salvos. Dentro del pacto de Dios, solamente muchos van a ser salvos en la gracia. Si la justicia de Dios es que la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, y Cristo Jesús ya recibió esa paga, Jesucristo ya recibió el pecado, nos queda la misericordia, la gracia y la voluntad del Señor, que es que todos lleguemos al arrepentimiento en base a lo que hizo Jesucristo mismo. Por tanto, la conclusión es que la sangre de Cristo debe ser suficiente para cubrir los pecados de todos los que en Él crean. De todos los que crean que lo que hizo Jesucristo en la cruz es suficiente, está terminado, es completo,
no le tenemos que añadir absolutamente nada. ¿Tiene sentido? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ok, pastor, eso está bueno. Ya le entendí. Todo el que crea va a ser salvo, pero nomás muchos van a ser salvos. No todos. Ya le entendí. ¿Quién va a ser salvo? Y dale. Y dale. ¿Quién va a ser salvo? ¿Cómo van a ser salvos? ¿Por qué van a ser salvos? Segunda de Pedro 3:9 lo hemos leído por mucho tiempo equivocadamente. Mire usted, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa del Señor? Que va a venir por su iglesia. Algún día todos vamos a estar en la presencia de Dios como su iglesia. Él no retarda su promesa, no es que se tarde, está esperando algo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para con quiénes? ¿Los de allá afuera o los de acá adentro? Con nosotros. Es paciente para con nosotros, para la iglesia. ¿Por qué para la iglesia? Si nosotros ya creímos, ya estamos aquí, ya alabamos al Señor, ya. Es paciente con la iglesia porque quiere que todos vengan al conocimiento del arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por medio de quién? De la iglesia. Está esperando que la iglesia lleve el evangelio a las personas. ¿Quién va a ser salvo? Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Nadie se lo sabe. Y barbaridad, la gran comisión, pues ahí dice clarito. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién va a ser salvo? El que reciba el favor de la iglesia cuando la iglesia le haga caso a la gran comisión. ¿Cuántos viven cerquita de DC? ¿Ninguno vive cerquita de DC? Qué bueno, oiga usted. ¿No viven cerca de Washington DC? No, qué bueno, oiga usted. La controversia está grande. Están peleando en DC para que a las meseras, a los meseros, les paguen $15 por hora mínimo, además de los tips. Actualmente ganan como $2 por hora más o menos los meseros, ¿no es cierto? Más los tips. Dicen los meseros: pues está bueno, pero nosotros ya ganamos más que el sueldo mínimo. Y dicen los dueños de los restaurantes: pues está bueno, pero el que le voy a cobrar es el que venga a comer al restaurante. Pero si usted se sienta en un restaurante, no sé si le haya pasado a usted, a mí ya me pasó, y nadie viene a su mesa a servirle, ¿cuándo va a comer? Pues cuando se salga de ese restaurante se vaya a otro, porque no le van a servir. Yo ya lo hice una vez. 20 minutos ahí esperando a que apareciera el mesero, nunca apareció, diga usted. Vámonos, ya hacía hambre. ¿Cuándo va a venir la gente al conocimiento de Jesucristo si nosotros no le servimos la palabra? Corintios dice que las cosas espirituales se entienden por medio del Espíritu, y que la gente que no tiene el Espíritu no entiende la Biblia. Usted le dice: bueno, léete la Biblia de capa a capa, y ahí cuando termines me avisas, vienes a la iglesia y te la explico. Así no va a ser. Id y haced discípulos. La iglesia juega un papel primordial en la salvación del mundo. La iglesia tiene 3 pilares. No creo que lo tenga ahí. No, mire usted esa cosa, esa pantalla, hoy sí me quedó toda chueca. La iglesia juega un papel primordial en la salvación del mundo porque tiene 3 pilares que sostienen el plan de salvación del mundo. Si nos aprendemos estos 3 pilares, 3 columnas que sostienen la salvación del mundo, vamos a entender lo que vamos a hacer como iglesia. La sangre de Cristo se derramó por muchos. Tenemos que recordar que la sangre de Jesucristo es la que perdona, la que limpia los pecados, que se derramó por muchos.
Segundo pilar, todos los que crean en Él serán salvos. Todos los que crean en Él serán salvos. Y solo Dios sabe quién va a ser salvo. Solo Dios sabe quién es salvo. ¿Es usted salvo? Yo no sé. No es mi negocio. Ese es negocio de Dios. Solamente Él sabe quién va a ser salvo, solamente Él sabe quién es salvo. ¿Cuál es mi parte en este plan de salvación? Ir y compartir la palabra con los otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Tocamos los instrumentos, hay más o menos, tampoco para que dice uno que le sale todo uno todo chueco. Pero viene uno y dice, no, yo soy parte del grupo de la alabanza. Gloria a Dios. Los hermanos, tarde, pero vienen y limpian el templo. Se ve bonito cuando está limpio el templo. Me refiero tarde en la noche, no que lo hicieron tarde. Vienen a medianoche a limpiarlo porque tienen el compromiso, se comprometieron, lo limpian. Gloria a Dios. Me voy a ir al cielo porque limpié el templo. No. Hice la gran comisión porque estoy predicando aquí. No. Oiga, yo traje los diezmos a la alfolí para que haya alimento en la... Gloria a Dios, hermano, es lo que usted tiene que hacer, pero eso no le va a abrir nada en el cielo, ni le va a quitar la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio. Por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Quién? Todos. ¿A quiénes? A todos. ¿Para qué? Para que muchos sean salvos. Suena como un juego de palabras, pero no es un juego de palabras, hermano. No todos a los que usted le predique van a aceptar el Evangelio. ¿Quién sí, quién no? Solamente Dios sabe. A nosotros no nos toca saber. Romanos 10, del 13 al 17. Tenemos esa palabra otra vez, todos. Porque todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. Empezamos con una condición, porque todo aquel, no dice todos van a ser salvos, todo aquel que invocare al Señor, la condición es que invoquen al Señor. Romanos 10 del 13 al 17, el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que no invoque el nombre del Señor no va a ser salvo. ¿Se da cuenta? La condición. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el 14, Pablo pregunta, ¿cómo pues invocarán? Todo el que invocare va a ser salvo, pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocare a Jesucristo va a ser salvo. Pero dice Pablo, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a llamar el nombre de un Señor que ellos no conocen? Pablo le escribe a los atenienses en Atenas, al Dios no conocido. Ustedes adoran a un Dios que ustedes ni conocen. ¿Cómo va la gente a venir y aceptar a un Dios que ellos no conocen, que no han escuchado, que nadie les ha predicado, que no les han explicado? ¿Cuántos creen que hay un Dios? Todos. Sí, yo creo en Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo fue real y que caminó en la tierra y que lo mataron, crucificado y que lo enterraron y que resucitó al tercer día? Todos, no, todos. No, sí, todos. Las excavaciones arqueológicas han demostrado que la tumba estaba vacía, que no se encontró nada. Está bueno. ¿Cuántos creen que el sacrificio de Jesucristo tomó mis pecados? ¿Así nomás? ¿Nomás tengo que creer? ¿Así nomás? ¿Y luego qué? Pues ya, creíste, eres salvo. ¿No tengo que hacer nada? ¿No? ¿No me tengo que ir a confesar allá con aquel señor que le arrastran los pantalones? No. Tengo que agarrar la cosita esa que tiene bolitas. No. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nada más, nada más.
¿Para qué vengo a la iglesia? Para tener una relación con Cristo. Esa es otra historia, luego se la platico. ¿Qué tenemos que hacer con las personas? Hablarles de Jesucristo, porque no sabemos quiénes van a ser salvos, pero sí sabemos que Dios va a rescatar a personas de todos los linajes, lenguas, naciones, pueblos. Apocalipsis 5 nos da testimonio que al final va a haber gente de todos lados, en todo el mundo. ¿Quiénes fueron salvos que estuvieron allá de todo linaje, todo pueblo, toda nación, toda lengua? Aquellos que escucharon el mensaje que llevó la iglesia y que creyeron. Primera de Corintios 1:17 dice: pues no nos envió Cristo a bautizar. Vamos a tener bautizos, hermano, apúntese. Eso hacemos como iglesia, pero eso no nos mandó, sino a predicar el evangelio para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra vana, ¿qué quiere decir vana? Void, para que no se eche a perder, para que no se desperdicie la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. No sé cuántos harían una locura como esta: comprarse la casa más cara que se encuentra en el vecindario, la más cara, la más bonita, y dejarla abandonada a que se eche a perder. ¿Quién haría una locura como eso? Nadie. Nosotros como iglesia tomamos la preciosa sangre de Jesucristo y la desperdiciamos cada vez que no predicamos el evangelio. ¿Para qué nos mandó Jesucristo? ¿Para qué creó la iglesia? Para predicar el evangelio, para que no se haga vana la cruz. Oiga, pero yo ya les prediqué y nomás no dan su brazo a torcer. Nomás ya se enojaron conmigo, ya no quieren que les hable porque nomás me ven. Y ¿cuándo vas a venir a la iglesia? Por eso no venían ellas. ¿Cuándo vas a venir a la iglesia? Nomás me ven. ¿Y cuándo vienes? Y te invito y mira la palabra y la Biblia. Ya se enojaron. Bueno, hermano, porque no nos mandaron para bautizar, ni nos mandaron para convertir a nadie. Juan 16 del 7 al 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. ¿Para qué? Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién es el trabajo de convencer? Del Espíritu Santo. No es mi trabajo convencerlo a usted, romperle el brazo hasta que venga a la iglesia. No, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es presentarle el evangelio. Jesucristo murió por usted y le está dando la oportunidad de pasar la eternidad con Él. Y mientras estamos aquí, de tener compañerismo con Él, de conocerle, de experimentarle, de vivir con Él. ¿No quiere? El Espíritu Santo se encargará de convencerlo a usted. Al final de la historia, ¿dónde está usted? ¿Usted está en el grupo de los todos por los cuales la sangre de Jesucristo fue derramada, o de los muchos que sí creyeron? Yo no sé. La sangre de Cristo que se derramó en la cruz por nuestros pecados se derramó para establecer un nuevo pacto por medio del cual muchos puedan venir al arrepentimiento y sean hechos hijos de Dios. Es un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Aunque no podemos conocer todos los pensamientos de Dios, ni podemos establecer con claridad por qué unas personas sí aceptan y por qué otras personas no aceptan. Yo no sé, porque si usted me pregunta, yo no le puedo contestar esa pregunta. Podemos afirmar con claridad lo que la Biblia sí dice: que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Eso dice la Biblia, todo aquel que en Él cree. Y si le seguimos leyendo, yo no he venido a condenar al mundo, pero el mundo se condenó a sí mismo, porque el que no ha creído ya está condenado. La sangre de Jesucristo es suficiente para salvar, y va a salvar a personas de todo linaje, toda nación, todo pueblo. La iglesia es el medio que Dios escogió para que el evangelio llegue a todas las personas. Y podemos también decir con toda certeza que el deseo de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento. No puedo explicarle por qué no todos van a aceptar al Señor Jesús, pero sí puedo decirle con toda certeza que mientras la iglesia no trabaje, las posibilidades de los muchos se hacen más chiquitas.
Le puedo decir con certeza que si la iglesia no trabaja, la posibilidad de que muchos vengan al conocimiento de Jesucristo disminuye cada instante que la iglesia se queda sentada sin hacer nada. Jesucristo murió para que todos los que crean en Él sean salvos, porque la sangre de Cristo es suficiente para limpiar los pecados de todos los que crean en Él. Sin embargo, muchos van a creer, no todos. Pero ya que la sangre de Cristo se derramó para que muchos fueran salvos, ¿qué estamos esperando para responder a la gran comisión de Cristo e incrementar esos muchos? ¿Qué estamos esperando, hermanos? Vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre Santo Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor. Ciertamente tu palabra dice que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, Señor, que nosotros no podemos comprender tu corazón, que nosotros no podemos entender tu misericordia, tu gracia, tu justicia. Si pudiéramos comprenderte completo, Señor, pues no te necesitaríamos. Así que gracias porque no te entendemos, no te comprendemos, Señor. Pero en lo que podemos ver, en lo que tú nos revelas en la palabra, Señor, sabemos que todo aquel que viene a ti, tú no le rechazas, sino que ha pasado de muerte a vida. Y que tú, Señor, salvas a todo el pecador que viene a ti y clama a ti, Señor, porque todo el que clame en el nombre del Señor será salvo. Tristemente sabemos, Señor, que tu sangre, el pacto de tu sangre es para que muchos sean salvos, no todos. Y Señor, mientras yo no puedo decir quién sí, quién no, mientras yo no puedo decir cómo es que el Espíritu Santo convence de pecado, sí puedo decir con certeza, Señor, que tú quieres que la iglesia vaya y predique el Evangelio, para que las oportunidades de los que van a ser salvos se incrementen, para que haya más oportunidad de que las personas vengan y te conozcan, Señor. Y tú, Señor, rescates a los que han de ser rescatados, Señor. Tú conoces a tu congregación y tú sabes dónde nos encontramos, Señor, cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Solo tú sabes quiénes de nosotros, Señor, ya somos de los muchos que han aceptado, y solamente tú sabes quiénes aún no te han conocido, aún no te han aceptado, aún no son salvos. Por ellos te pido, Señor, aquellos que aún no te conocen, que tu Espíritu Santo les toque sus corazones, les transforme, Señor, y vengan creyendo, arrepintiéndose, creyendo que tú eres Dios, aceptando tu sacrificio en la cruz como suficiente, Señor. Para los que ya somos salvos, Señor, te ruego que pongas un deseo grande en nuestros corazones de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor, para que más personas vengan al arrepentimiento y tú vengas y cumplas tu promesa más pronto, Señor. Queremos verte ya pronto, Señor. Ayúdanos a trabajar para que tú vengas ya, Señor. Queremos estar contigo, Padre. Bendice a tu iglesia, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.